Yo estuve ahí en sus zapatos, por así decirlo, hace 45 años. Parece mentir y parece que fue ayer y todas las perogrulladas que ustedes oyen sobre el pasar del tiempo. Con el tiempo se van a dar cuenta que son ciertas. Pues yo estuve ahí hace 45 años y les digo de propio y personal conocimiento que esta institución, la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico seguirá siendo su casa, como lo ha sido para mí durante toda mi vida profesional. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la administración de la Escuela de Derecho la invitación a regresar a mi alma mater, a celebrar y recibir con brazos abiertos a este nuevo grupo de abogados y abogadas. También quiero felicitar a todos los que acompañan a estas graduandos en el día de hoy para celebrar sus logros. A las madres, a los padres, a los hermanos y hermanas, esposos y esposas, novios y novias y a todas las amistades y familiares. Ustedes han apoyado a sus graduandos y graduandas durante toda su vida, de tantas formas distintas y bonitas desde que eran así. Y todas esas encaminadas, aunque entonces no lo supieran, a llegar a este momento. No tienen idea, mamá, papá y otros personajes de significación en las vidas, significant others, ¿verdad? Como dicen, no tienen idea de lo importante que ha sido su apoyo durante los años que estos jóvenes han dedicado al estudio del derecho. También agradezco a la facultad de la Escuela de Derecho por cumplir con creces la responsabilidad de preparar a las futuras generaciones de abogados y abogadas con el grado de excelencia y el compromiso social que siempre ha caracterizado a esta institución. Y dicho eso, ahora me dirijo a ustedes, a la clase graduanda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, al futuro de nuestra profesión y junto a otros de su generación, el futuro de Puerto Rico. Aunque todavía no tienen en sus manos el diploma de Juris Doctor, dentro de pocos días lo tendrán y celebro sus logros como estudiantes. Y les invito a recordar por un momento el camino que los trajo a este aquí y ahora. Cuenten las horas que invirtieron estudiando leyes, opiniones, monografías, textos. Graben en sus mentes las conversaciones y debates con sus compañeros y compañeras y con sus profesores y profesoras. Hagan un recuento de los pasos que hoy culminan en esta celebración y atesórenlos, atesórenlos. Esos recuerdos les darán fuerza y confianza para comenzar su carrera y cumplir sus responsabilidades de manera íntegra y ética. Quizás algunos de ustedes ya se han trazado sus próximos pasos profesionales. Otros, sospecho por propia experiencia, que es la gran mayoría, no ven más allá de la sombra de la reválida que se asoma en el horizonte. Hasta hoy su camino era claro, terminar la escuela de Derecho, graduarse. Pues ese momento llegó y ahora se preguntarán, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? No divisan el camino porque no está hecho aún. Lo dijo el poeta hace años, se hace el camino al andar. Y qué sabios son los poetas. Saben intuitivamente lo que a los demás nos toma años aprender. El camino es único de cada uno y cada una de ustedes. Lo irán haciendo de forma individual con cada paso que den. Cada decisión irá revelando el camino de sus vidas. Porque la vida, en lo personal y en lo profesional, es un camino hecho a la antigua. No va una maquinita al frente tirando bitumul, ¿no? O cemento. El camino es un camino hecho a la antigua. Es un camino empedrado, que en vez de cortar montañas, las bordea. Es un camino artesanal y ustedes son los artesanos.
Quizás con esto los he preocupado más, pero no se preocupen, no están solos en la aventura. El camino no está hecho para nadie. Si conocen su norte, si saben a dónde dirigirse, no habrá nada que impida que cada uno y cada una lo vaya construyendo a su medida, piedra a piedra. Y ese norte, ese punto al cual dirigimos el camino de nuestras vidas, no necesariamente es un objetivo profesional concreto. Como dije, algunos ya pueden tenerlo. Quiero ser socia del bufete más grande de Puerto Rico. Quiero ser juez presidente del Tribunal Supremo. Pues bien, qué bueno, adelante, esos son grandes objetivos. Pero los demás no se preocupen, esos propósitos de vida vendrán. Algunos se cambiarán en el camino y otros siempre van a existir. La pregunta importante no es la empresa particular, sino ¿para qué? ¿Por qué quiero esas cosas? La razón, el por qué detrás de esos propósitos específicos es necesariamente menos concreta. Y algunos dirán que esas razones son sueños. Yo los llamo metas y también principios. Y quiero sugerirles una meta, un principio, un valor, que para mí debe ser la estrella que guíe su desarrollo profesional. Y la he oído mencionada varias veces ya en las personas que hablaron antes de mí. Y esa meta, ese principio, ese valor, es nada más ni nada menos que la justicia. Ya ustedes sabían que yo iba a decir eso, ¿verdad? La justicia. Yo sé que me estoy metiendo en aguas profundas cuando propongo eso como su meta, como el valor que debe guiar su vida profesional. Me parece oigo aquí como un murmullo, a los profesores y profesoras, particularmente los de filosofía y teoría del derecho, diciendo, ¿y qué justicia? ¿De qué justicia está hablando? Y yo sé que la discusión de este tema en abstracto no termina nunca, pero la podemos concretar si pensamos en lo que significa ser abogado y abogada, y en mi caso jueza. Desde esa perspectiva, aspiramos a que toda persona que habite en nuestra tierra tenga la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, que el Estado proteja esos derechos y que todos y todas tengan acceso real a un foro donde puedan reclamar efectivamente esos derechos. Obviamente, en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, la posibilidad de justicia se tiene que viabilizar en todos los escenarios cotidianos, en el hogar, en la escuela, en el empleo, en el proceso democrático y en los demás espacios donde los individuos interactúan unos con otros. Pero cuando yo les propongo la justicia como norte al construir su camino profesional, me refiero al acceso a la justicia. Una frase bastante trillada en estos tiempos, pero no por eso carente de significado. Les propongo que en el proyecto y proceso de hacerse camino en nuestra profesión, se guíen por la urgencia de proteger los derechos fundamentales y la posibilidad real de acceso a un foro donde se puedan resolver efectivamente los reclamos de todas las personas que viven junto a nosotros en esta tierra. Los tribunales son ese foro. Son los espacios que nuestra sociedad ha designado para atender las controversias que surgen de la interacción cotidiana y de la confrontación con el Estado, la confrontación de los individuos con el Estado. El informe de la American Bar Association titulado Crisis en los Tribunales, definiendo el problema, lo expresa de esta manera, y cito, aún las constituciones más elocuentes son inservibles si no hay quien las ponga en vigor. Aunque el acceso a la justicia no se limita a las salas de los tribunales, para los que ejercemos o aspiramos a ejercer la abogacía, la posibilidad de acceso real a los tribunales tiene una importancia primordial. La abogacía tiene su razón de ser en la posibilidad de resolver entuertos, como decía el Quijote, entuertos de manera justa.
Y eso también incluye, ¿verdad?, asesorar a las personas para evitar esos entuertos. Por eso, la naturaleza particular de nuestra profesión nos impone la responsabilidad de luchar no solo por el acceso a la justicia en Puerto Rico en todas sus dimensiones, sino particularmente por el acceso a los tribunales, para que todos y todas tengamos un foro que atienda y que resuelva nuestros reclamos de forma equitativa. El compromiso de la profesión jurídica con el acceso a la justicia comienza precisamente en la Escuela de Derecho. Ya escuché a la decana hacer referencia a ello. Desde su primer día en esta escuela, ustedes han adquirido conocimiento y desarrollado destrezas especiales para abogar en nombre de los demás, para interceder en la resolución creativa de los conflictos dentro y fuera de los tribunales. Al incorporarse formalmente a la profesión jurídica, se convierten en custodios de ese conocimiento y de esas destrezas que exigen luchar para que su prójimo tenga un acceso efectivo a la justicia. Yo espero que ustedes hayan aprovechado actividades como las organizaciones estudiantiles pro bono, Enlace, con el cual he participado algo, las clínicas de asistencia legal y los demás proyectos de justicia social que fomentan y educan en el compromiso con el acceso a la justicia. Pero este compromiso no termina aquí. Todavía no lo han cumplido. Más aún, nunca llegará un momento en que puedan decir: ok, ya trabajé por el acceso a la justicia y de aquí en adelante no me tengo que preocupar más por esto. Esa no es, por lo menos esa no debe ser la profesión que ustedes habrán de practicar. Su compromiso con el acceso a la justicia no termina hoy, sino que tiene que seguir fortaleciéndose a partir de hoy. Esta celebración, queridos graduandos y graduadas, es para coger fuerzas, para lograr sus objetivos personales, ciertamente, pero sobre todo para ayudar al prójimo a lograr justicia. Esa responsabilidad la compartirán con los demás abogados y abogadas de Puerto Rico. La van a compartir, claro está, con los demás abogados y abogadas de Puerto Rico. Pero ustedes, miembros de la clase graduanda 2015 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, tienen un deber muy particular hacia nuestra gente. Pronto recibirán su diploma de la universidad pública, la universidad del Estado, la del pueblo de Puerto Rico. Esta institución es, sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes como pueblo. Y la Escuela de Derecho es un componente esencial de ese proyecto. Por el mero hecho de que su diploma lleve el nombre de la Universidad de Puerto Rico, ustedes, gallitos y jerezanas, tienen una mayor responsabilidad individual y colectiva hacia la sociedad puertorriqueña que hizo posible su educación. Al matricularse, estudiar y graduarse de esta Escuela de Derecho, al aceptar la oportunidad de estudios que le brindó la sociedad puertorriqueña, reconocieron al pueblo de Puerto Rico como su acreedor, con derecho a exigirle a cada uno de ustedes un compromiso inquebrantable con el acceso a la justicia. Este compromiso puede chocar con la realidad actual de la práctica profesional en Puerto Rico y la situación difícil en la cual se encuentra el país. Ustedes se gradúan en momentos de retos enormes, pero saben que no serán los primeros en enfrentar grandes desafíos. Nuestra historia colectiva está llena de retos que fueron enfrentados y superados con éxito por generaciones de abogados y abogadas. ¿Qué me dicen del cataclismo? Porque fue un cataclismo del cambio de soberanía a finales del siglo XIX y principios del XX. Cambiaron todas las bases del ordenamiento. Hubo que lidiar con un sistema totalmente extraño que encontraba sus normas no en la ley escrita, sino en precedentes judiciales. Si un argumento no utilizaba algún principio jurídico del norte, en aquel entonces no valía. Y esos precedentes y principios estaban en un idioma mayormente desconocido.
Más adelante los abogados puertorriqueños conocieron el hambre del pueblo durante la Gran Depresión. Y abogados y abogadas fueron testigos y algunos partícipes en las guerras que consumieron al mundo en el siglo XX. Crear una nueva estructura de gobierno en la década del 50, enfrentar la pobreza que entonces existía, fue otro gran reto. Cada época presenta desafíos particulares a la generación que se levanta, que les exigen asumir sus responsabilidades frente al pueblo. El reto de su generación de abogados y abogadas será lograr que el acceso a la justicia sea realidad para toda la sociedad puertorriqueña. No solo a pesar de las dificultades económicas y sociales de la coyuntura histórica actual, sino porque esas mismas dificultades exigen, requieren que la ciudadanía cuente con un verdadero acceso a la justicia. Es precisamente en momentos como este, de necesidad económica y de desigualdad, cuando hay más razón para velar por la justicia que merece nuestro pueblo. Las decisiones de política pública que responden a crisis fiscales e imponen medidas de austeridad suelen afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y a las minorías, agravando las situaciones de discrimen en todas las esferas, en lo político, en lo económico, en lo social. La rama judicial tiene la responsabilidad constitucional de impedir que esto ocurra y por eso su financiación adecuada no es negociable. Los profesionales de derecho, entre los cuales los cuento a ustedes, somos los primeros que debemos proteger y exigir que se proteja ese balance constitucional que permita un país solidario y justo. La situación fiscal de Puerto Rico no puede ser razón para limitar los derechos fundamentales del pueblo, ni para impedir el acceso a un foro en el cual nuestra gente pueda presentar sus reclamos y obtener justicia. La rama judicial ya está enfrascada en facilitar el acceso a la justicia mediante programas e iniciativas que han demostrado tener impacto sobre las vidas de nuestra gente. Pero necesitamos el compromiso y el apoyo de ustedes para que estas iniciativas no desaparezcan como resultado de los recortes presupuestarios. Ustedes saben, sus profesores habrán compartido con ustedes y en las clínicas lo habrán constatado, que hemos desarrollado salas especializadas para atender la violencia de género, salas y programas para proteger a menores, programas para atender con sensibilidad asuntos de salud mental, programas de solución de conflictos alternos, de mediación, por ejemplo. Un programa importantísimo es el que se conoce como cortes de droga. A través de ese programa hemos desarrollado una alternativa para atender efectivamente un problema de salud pública que repercute en toda la sociedad puertorriqueña. Solamente el 10% de las personas que se gradúan de este programa recaen, mientras que en otros programas hay hasta un 65% de reincidencia. Programas como estos demuestran que el compromiso con el acceso a la justicia inspira nuevas formas de pensar y mejorar nuestro sistema jurídico. Pero hoy en día están en tensión con la realidad fiscal de Puerto Rico. Me parece importante que ustedes, aspirantes a unirse a la profesión jurídica y por tanto a ser funcionarios de los tribunales, conozcan esta realidad y estén conscientes de lo importante que es que nuestro sistema de justicia esté financiado adecuadamente. Importante no solo para los abogados y las abogadas que van a postular en los tribunales, sino para el pueblo. Y es por eso que aprovecho este foro frente a compañeros de la profesión, académicos y ciudadanos, para reiterar lo que he dicho antes sobre este tema en otras conferencias académicas. Les voy a ofrecer unos datos para que cuando hablen con las personas puedan hacerlo sabiendo a qué se enfrenta esa rama judicial, esos tribunales a los cuales ustedes van a pertenecer o aspiran a pertenecer como funcionarios. Desde el 2002, la rama judicial, al igual que esta Universidad de Puerto Rico,
recibía una asignación presupuestaria automática a base de la fórmula. Lo hacía porque hubo un reconocimiento formal en esa legislación de la necesidad de autonomía presupuestaria para proteger la independencia judicial. Sin embargo, al aprobarse la Ley 66 de 2014, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, a ambas instituciones, a la universidad y a la rama judicial, se nos suspendió este método de asignación presupuestaria. Sin embargo, el impacto sobre la rama judicial fue mayor, porque a la rama judicial se le impuso un recorte adicional de 7.4%, que era una aportación adicional, lo llamaba la ley. La suma de ambas medidas, la suspensión de la fórmula, de la asignación por fórmula, y el ajuste de 7.4%, significó una dramática reducción de casi 54 millones de dólares en el presupuesto del presente año fiscal, del año fiscal que termina ahora en junio 30. Esto requirió la implantación de medidas de reducción de gastos que resultaron en ahorros muy significativos. Al presente son alrededor de 22 millones de dólares en ahorros, y para finales del año fiscal, 30 de junio, esperamos que sean más. Pero inevitable y lamentablemente, estas medidas han tenido un impacto duro en la operación de los tribunales. Ahora, ante el anuncio de nuevos recortes para el próximo año fiscal, el panorama económico de la rama judicial se pinta muy difícil. Estos nuevos recortes pueden llegar a obstaculizar el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional de impartir justicia de forma imparcial, completa y sin atrasos. Para el sistema de tribunales es muy difícil absorber recortes presupuestarios significativos, porque nosotros no tenemos ni la escala ni diversidad de programas que tienen agencias del gobierno. Nosotros hacemos una sola cosa, tenemos una sola misión: asegurar que la sociedad tenga un foro para resolver sus controversias de forma ordenada, pacífica y oportuna. Si no se logran modificaciones en el proceso legislativo que recién comenzó, el panorama presupuestario anunciado para el próximo año fiscal tendrá consecuencias graves, no solo para las personas que dependen de nosotros para la solución de sus reclamos, sino para ustedes, que dependen de nosotros en cierta medida, ¿verdad?, para poder atender a sus clientes, sino para la sociedad en general. Y el costo final, tanto económico como sociopolítico, puede superar por mucho los recortes al presupuesto. Si permitimos que nuestro sistema de tribunales se erosione, luego será más costoso y difícil recuperar no solo el equilibrio constitucional y la confianza del pueblo en su judicatura, sino el desarrollo económico y social de nuestro país. Después de todo, ¿qué empresa va a invertir o desarrollarse en un país que no le asegura un sistema de tribunales que le haga valer sus contratos en un tiempo razonable? ¿Cómo asegurar un sistema que atienda el problema de la criminalidad? Un sistema, Departamento de Justicia, Corrección, Policía, sin contar con los tribunales en condiciones de atender los casos de manera oportuna. Para eso y para mucho más necesitamos una rama judicial estable e independiente. El ex juez presidente del Tribunal Supremo de Oregón, Paul de Muñiz, lo explica de esta manera, lo cito: invertir el nivel mínimo de dólares en nuestros tribunales para sostener un nivel mínimo de funcionamiento es como mantener un árbol moribundo apuntalado en un patio para que el que pase vea un paisaje todavía normal. La piedra angular de nuestra democracia, la supremacía de la ley, no puede sobrevivir con un criterio tan raquítico. Cierro la cita. Cuando los tribunales no tienen suficiente presupuesto, el derecho al acceso a la justicia siempre sufre, aunque se tomen medidas para que el efecto negativo sea menor. El primer requisito para que exista acceso a la justicia es asegurar que los tribunales estén abiertos, no solo para aquellos que tienen condiciones económicas que se lo faciliten, sino para todos y todas de manera equitativa. Sin embargo, yo me he visto en la difícil situación de tener que cerrar salas municipales y con toda probabilidad tendré que cerrar
más sedes, incluyendo salas superiores que operan en los pueblos de la isla. También me veré obligada a limitar el horario y los días en que ofrecemos servicio al público. Estas medidas son contrarias a un tribunal abierto y accesible. Al cerrar los tribunales y limitar el acceso a la justicia, retrocedemos en la historia y en el desarrollo del país. Otra medida anticipable sería la reducción de jornada laboral de empleados y empleadas y funcionarios. No cabe duda, esto va a afectar la calidad de vida de más de 5.000 familias, porque tenemos más de 5.000 empleados y funcionarios en la rama judicial. Pero además, reducirá significativamente el tiempo de servicio directo al pueblo. La política económica, repito, no puede ser razón o excusa para prescindir de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son esenciales para una recuperación sostenible e inclusiva de nuestro pueblo. Para asegurar estos derechos necesitamos una judicatura eficiente y accesible. Es por eso que confío en que las ramas ejecutiva y legislativa asuman su responsabilidad de no permitir que la rama judicial, que como he dicho representa el fiel de la balanza en nuestro sistema de gobierno, deje de ser efectiva en el cumplimiento de su misión constitucional a causa de los recortes presupuestarios. He querido hacerles partícipe de esto porque ustedes van a ser parte de este sistema, porque los necesitamos no solo en la alegría y en las buenas, como dicen, sino también para que nos apoyen y hablen por nosotros en las malas. Es cierto que la rama judicial enfrenta momentos difíciles, pero también es cierto que contamos con el mejor recurso para continuar nuestros esfuerzos para mejorarlo. Nuestros jueces y juezas, nuestros funcionarios, incluyendo a los abogados y las abogadas de Puerto Rico. Ya pronto ustedes se unirán a este banco de talento indispensable. Serán funcionarios y funcionarias de nuestros tribunales. Serán parte de la rama judicial. Eso hay que celebrarlo, aunque la responsabilidad que asumirán frente al pueblo y frente a las ramas les parezca monumental. Hay que celebrar la oportunidad de desafiar los retos de la cotidianidad y trabajar apasionadamente para lograr que el acceso a la justicia sea una realidad para todos y todas en nuestro país. Y así continuar fortaleciendo la confianza de la gente en el sistema de justicia. Hay que celebrar la oportunidad de unirse al proyecto de país y preguntarse cuál será el espíritu, cuáles serán los principios y las metas que definirán a mi generación, a su generación. Al tomar cada uno de sus pasos profesionales, al ir construyendo su camino, recuerden que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de construir un país verdaderamente justo, un mejor país. El camino de los países también se va haciendo al andar y quienes lo hacen son sus ciudadanos comprometidos con su bienestar. Ustedes han asumido ese compromiso, que es también una aventura. Emprendan esa aventura con el mismo entusiasmo y alegría que los ha traído hasta aquí, con el entusiasmo y alegría con que hoy celebramos sus logros. Muchas felicidades a todos y a todas. Nos vemos en la juramentación.